Muy buenas noches a nuestros amados hermanos que se están conectando a este precioso tiempo de enseñanza bíblica, un tiempo especial que lo estamos cada día y lo estamos haciendo en vivo para poder estar de alguna manera conectados con las necesidades, con todas aquellas situaciones que usted desea pues en Dios a través de estos tiempos poderlo hacer partícipe en sus necesidades espirituales, sus necesidades materiales, y de esta forma pues a través de la oración estar unidos para mantener nuestro espíritu conectados, ¿sí?, con el Espíritu de Dios, y de esa forma poder recibir, ¿sí?, todas aquellas peticiones que hayamos traído delante de nuestro Dios. Y les doy una cordial bienvenida pues a cada hermano, cada hermana que se va uniendo a estos tiempos, y que de esa forma el Espíritu Santo sea ministrando en nuestras vidas. Recuerde, este ministerio, ¿sí?, el cual nace para poder ponerse al servicio de la comunidad, tiene como único fin, ¿sí?, poder edificar nuestras vidas a través de en anteriores diálogos, tiene dos intenciones: edificar su vida con la instrucción de la palabra y de alguna forma también capacitarlo para que esté preparado para toda buena obra. Y lo segundo es poder fomentar en la vida cristiana, ¿sí?, este precioso vínculo como lo es la oración, no solo por mi necesidad, sino también por las necesidades de cada uno, ¿sí?, de los que conforman el cuerpo de Cristo. Es importante considerar que estos tiempos son tiempos especiales, son tiempos en los que la iglesia se une para compartir, ¿sí?, esas situaciones tan difíciles, sobre todo que hoy por hoy, a través de una pandemia, de alguna forma afectar a más de un hogar. Así que, mis amados hermanos, que en esta preciosa noche sea el Espíritu de Dios el que pueda llegar a las necesidades, ¿sí? Yo creo que es lo más importante. Así que les suplico que puedan hacernos saber, ¿sí?, esas mismas, poderlas compartir con otros dentro de la iglesia, y de esa forma unir su fe a la nuestra, y que sea Dios el que pueda tomar cada una de estos tiempos de clamor y pueda por sus misericordias podernos responder. Hoy, mi amado hermano, estuvimos en la iglesia, tuvimos un precioso tiempo de oración, de clamor. Invito a los hermanos también con respecto a su salud, y puedan avanzar considerando obviamente las peticiones, ¿sí?, que tengan obviamente por sus propios hogares. Creo yo que no hay hogar donde no se vea que hay una necesidad, o que algún pariente o algún amigo esté pasando por un tiempo de dificultad. Así que, mis amados, dejamos siempre la apertura para poder estar en la casa del Señor, 9:30 de la mañana hasta las 11, con la intención esencial de poder orar, de poder buscar el rostro de Dios en oración. Así que, si usted tiene ese buen deseo, le esperamos, y unamos nuestra oración de una manera conjunta para que nuestro Dios pueda lo más pronto respondernos. Recuerda que el Señor nos demanda que debemos de orar y hacerlo sin cesar, es decir, sin ver en algún momento, ¿sí?, algún impedimento por lo nuestro, sino por el contrario, debemos de hacerlo de una manera persistente. Bien, recuerde, mi amado, escribir su petición de oración al 099, ¿sí? Estamos en el 2229-162, 099-2229-162. Ahí usted puede enviar su petición, su clamor, su oración, para que pueda hacer conocer su necesidad espiritual o su necesidad física, material, ¿sí? Yo creo que Dios es un Dios integral que desea también respondernos en todas nuestras áreas para poder glorificar su nombre, ¿sí? Recuerde también, mi amado hermano, poder contribuir. Hoy día tuvimos la dicha de poder repartir algunas funditas, no con gran cantidad, pero por lo menos, sí, pudimos hacerlo con aquello que Dios mismo ha provisto a su propio pueblo, y ellos también en su amor y en su devoción al querer servir
lo comparten también con otros que están, sí, de alguna forma identificados con el cuerpo de Cristo. Y sabemos que hoy por hoy creo que todo granito de arroz creo que llega muy bien a cada familia, a cada hogar. Así que mis amados hermanos, consideremos si se está recetando atún, lo que obviamente ustedes son alimentos no perecibles, y de esa forma sí, ir formando sí, las canastas y las funditas como para poderlas irla a entregar. El día de hoy tuvimos la dicha de poder entregar a 13 sí, familias sí, esa fundita, y espero en Dios que haya podido, el Señor haya multiplicado sí, como solamente Él lo sabe hacer en cada hogar, sí, en cada familia. Bien, mis amados hermanos, vamos a pasar al tiempo de la lectura de la palabra, y para eso le invito a abrir su Biblia en la segunda carta de Tesalonicenses. Segunda carta de Tesalonicenses, allá lo vamos a hacer en el capítulo primero, capítulo número 1. Segunda carta de Tesalonicenses, capítulo número 1, vamos a dar lectura desde el versículo número 3, vamos a estar hasta el versículo número 12, ¿sí? del capítulo 1, versículo número 3, ¿sí? versículo 3 al versículo número 12. Así que tengamos este tiempo de meditación de la palabra de nuestro Dios. Y dice la escritura, ¿sí? de la siguiente manera: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo, y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Verso 5. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Hasta allí la lectura de la palabra. Sí, en breve obviamente complementaré el resto de los versículos a lo largo sí, de esta enseñanza. Inclinemos nuestro rostro y oremos. Padre, en el dulce nombre de Jesús, te agradezco infinitamente, Señor, porque nos permites, Padre, conectarnos a través de la oración, a través de este medio, Señor amado, Padre, como lo es el Facebook. Y de esta forma, mi Dios, yo creo que podemos entrar en un tiempo precioso, un tiempo maravilloso, en el cual nuestra alma se prepara para ser alimentada. La palabra, Señor, es el alimento que cada uno de nosotros recibe con agrado, que cada uno de tus hijos, Señor amado, Padre, ansía para poder en este devocional, Padre, al término ya del día, poder tener, oh Dios, Padre, de parte tuya, esa gratificación, Señor, ese descanso, Padre, esa medicina que vendrá como un refrigerio a nuestros huesos para prepararnos, Señor amado, para poder también descansar en nuestros cuerpos. Señor, ministranos, es lo que yo te pido en esta hora. Ministra nuestras vidas. Padre, háblanos conforme a las necesidades que estemos, oh Dios amado, viviendo, y que de esa forma, Padre, esas necesidades puedan ser en usted, Señor, saciadas. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 1. Hemos citado nuestra lectura y desde el versículo número 3 en adelante. Hoy vamos a tratar por el tema Dios el gran juez. Sí, Dios el gran juez. Cuando vemos bajo este tema, es evidente de que queremos manifestar una cualidad de Dios que es muy poca conocida.
Siempre a Dios se lo reconoce en su faceta de ternura o en su faceta de paternidad, donde se le reconoce por su amplio amor, por su amplia devoción, por su creación. Y de allí creo que más de uno, ¿sí?, tiene el concepto de Dios, de que Dios es un Dios de amor. Y obviamente lo es. No podemos bajo ningún concepto, bajo ningún tipo de perspectiva, decir que Dios no sea un Dios de amor. Dios en su esencia es amor. Y aquel que no ama como Dios, ¿sí?, como lo que Él ha demostrado y demuestra, ¿sí?, y lo seguirá demostrando, amado, no se identifica, no se alinea, ¿sí?, con justamente con lo que Él es en esencia. Si Dios es amor, quienes le siguen deben ser de amor también. Es, mi amado, pues a partir de, de esta premisa espiritual, de que es evidente de que si Dios tiene esta virtud, esta cualidad, también, ¿sí?, diríamos que tendrá otro tipo de virtudes y cualidades que, si bien es cierto, puede ser que no sean bien vistas, no implica de que lo que Él es en sus múltiples facetas sea algo que yo no pueda también recibir, que yo no pueda aceptar. No sé, pero quiero creer que posiblemente en un hogar, por ejemplo, si en un hogar puede ser que caigamos en la contradicción de poder decir de una persona que está a nuestro lado en el hogar, en casa, en el matrimonio: mira, a mí me gusta solo cuando estás contenta. Sí, yo creo que uno, cuando forma un hogar o se enamora de esa persona con la que va a formar un hogar, creo que le atrae de esa persona el todo, no una parte, sino el todo, en sus múltiples facetas. Yo sí he escuchado expresiones muy bonitas cuando a veces un esposo o un novio le dice a su novia: sí, me gusta cuando te enojas, ¿verdad? No porque sea una complacencia verla enojada, pero creo que esa parte o esa faceta de la vida, perdón, de la forma de manifestarse en la vida, forma parte de esa persona, es decir, también pertenece a esa persona. Y Dios, mi amado hermano, es evidente de que también manifiesta no solamente este don, esta preciosa virtud o don del amor, sino que también Dios, entre otras muchas facetas, también demuestra su postura de ser un juez. Claro, yo sé que cuando usted escucha este término, hablando de un término jurídico, como lo es el ser un juez, es decir, ser el encargado de poder evaluar una situación y dar, a través de su conocimiento, de su sapiencia, sobre todo de las leyes, ejercer sobre ese fundamento un criterio tanto de salvedad o de culpabilidad, siempre se lo puede llegar a ver como algo negativo, pero no necesariamente se lo puede ver bajo el marco negativo cuando se habla de un juez o de un juicio, porque también allí no solo se dictamina culpabilidad, sino que también se dictamina inocencia. Y eso es importante antes de ya adentrarnos en el tema de esta noche. Es importante considerar, no necesariamente cuando tú vas delante de un juzgado podrías llegar a pensar: me van a meter a la cárcel o me van a encontrar culpable. También pasa lo opuesto, es decir, te van a encontrar inocente y te van a dar libertad. Claro, pasar por un proceso judicial, eso sí es lo que mucha gente posiblemente pues no lo desee, no lo desee pasar, o no lo desee de alguna forma, digo yo, a mi entender, lo quiera lograr aceptar o reconocer como algo positivo. Siempre cuando uno está inmiscuido en algún asunto legal, creo que ya de por sí causará incomodidad, causará obviamente, sí, una situación incómoda. Pero recuerde, estoy hablando de Dios. Dios no es como aquel que ejerce justicia aquí en la tierra. Nuestro Dios es un juez. Si algo sí dice su palabra acerca de su condición de juez, es que Dios es un juez justo. Un juez, sí, que no
inclinará la balanza en favoritismo de nadie, que dará su criterio en función de su palabra, y que es evidente que en función de ella dará la razón a quien la tiene. Cuando vamos, pues, dicho ya esta primera parte como introducción dentro del capítulo primero de la segunda carta de Tesalonicenses, allá en el versículo número 3, que hemos leído hasta el versículo número 7, vamos a leer más hasta el versículo número 12 para poder complementar todo ese pasaje. Amado, hasta donde lo que se ha leído se manifiesta de que Dios es un juez, es un personaje también reconocido, o que debe ser reconocido como un Dios justo, un juez justo, que emite su juicio de manera idónea, de manera equitativa, imparcial, sin hacer acepción de personas. Ahora, leyendo, porque quiero obviamente dar realce a este tema en esta noche, con respecto a las situaciones que se viven al momento. Dice pues la Escritura en el verso número 3, el apóstol Pablo escribiendo a Tesalónica: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda con los demás. Ahora, ya considerando el texto, porque es necesario dar un pequeño énfasis en cada porción bíblica, llamado, ¿qué es lo que puede de alguna forma unir a la iglesia para que crezca? Y yo creo, a mi forma de ver, y el contexto me va a dar la razón, son las pruebas. Si algo une a la familia, por ejemplo, son las enfermedades, ¿sí? Cuando alguien cae enfermo en la familia, si la familia obviamente siempre ha estado identificada el uno con el otro, lo une mucho más, porque son justamente a través de las adversidades que la familia por lo general hace una colecta, se turnan para atender, de alguna forma contribuyen obviamente también con buenas palabras de ánimo, ¿sí? Para poder, ¿sí?, sacar a esa persona que ha caído en desgracia en la familia, sacarla adelante. Así que cuando en Tesalonicenses capítulo número 1 de la segunda carta hace mención el apóstol Pablo a estas palabras, que se siente orgulloso y le da gracias a Dios porque la iglesia ha crecido, la iglesia ha manifestado un amor para con todos y que abunda, es decir, comienza a ejercitarse constantemente en ello. Amado, yo creo que Pablo lo hace mención o lo hace alusión porque sabía él que la iglesia había adquirido estas virtudes en función de las tribulaciones que ya estaba pasando. Tanto así que en el versículo siguiente, es decir, en el verso 4, lo leeré, dice la Biblia, tanto que nosotros mismos, hablando ya de los apóstoles, nosotros mismos nos gloriamos, dice en otra versión bíblica, nos sentimos orgullosos de vosotros en las demás iglesias. ¿Sí? ¿Por qué? Por vuestra paciencia, vuestra fe, y aquí es donde justamente la palabra avala lo que yo le decía, en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Es decir, que estás, ¿sí?, bajo la presión en la que te encuentras, no has menguado en nada las virtudes de Cristo, ¿sí?, en tu vida como cristiano. Esto, mi amado, es lo que obviamente, ¿sí?, de manera inicial el apóstol Pablo lo tiene plenamente identificado en la iglesia de Tesalónica. La iglesia de Tesalónica ha sido una iglesia que ha podido sucumbir, que ha podido inclusive fomentar y dar evidencia cada día más de su unión en Cristo, manifestándolo hacia los demás. Ahora, ya hemos visto que bajo la marquesina del tema, Dios, el gran juez, ha considerado a esta iglesia, o por lo menos por la labor que esta iglesia ha manifestado en tiempos de prueba, ha manifestado el Señor tratarla de una manera justa, de una manera de equidad,
por su dedicación, por su devoción, por su forma en que se ha podido mantener a través de las pruebas. ¿A dónde quiero llegar? Mi amado, Dios como el juez de la humanidad, pero también como el juez justo de la iglesia, reconocerá, mi amado hermano, cada labor, cada obra, cada acción que tú, como parte de un todo, como parte del cuerpo de Cristo, si hayas podido en Dios adquirir y sobre todo mantener. Una cosa es dar amor y otra cosa es mantenerse en el amor. ¿Sí? Allí hay una gran diferencia. ¿Sí? Una cosa es, digo yo, ayudar por una oportunidad que se te presentó y otra es hacerlo constantemente, permanentemente. Una cosa es perdonar una situación, pero otra cosa es permanecer en el perdón. Mi amado, yo creo que la iglesia ha sido llamada a permanecer en las mejores virtudes que Cristo nos ha enseñado que debemos de manifestar. La iglesia debe de permanecer en amor. La iglesia debe de permanecer en el perdón del Señor. La iglesia debe de permanecer en la fe. La iglesia debe de permanecer en todas aquellas buenas dádivas y en aquellos dones que Dios, ya por otros pasajes bíblicos, nos lo ha dicho de que debemos de abundar más y más en esto. Es decir, debemos, por ejemplo, abundar más y más en la piedad. Debemos de abundar más y más en la misericordia. Debemos de abundar más y más en el respeto mutuo. Mi amado, esta iglesia de Tesalónica, sí, obviamente por el capítulo primero se nos hace alusión de que toda ella es una iglesia digna de ser puesta como ejemplo. Yo no sé, pero a veces los padres irritamos un poco a los muchachos, a los hijos, cuando de pronto en su baja calificación, ¿sí?, de estudio, se les suele decir de la siguiente forma: mira a tu hermano, como él sí sacas buena nota. O mira a tu primo, o mira a fulano, o mira al chico de la esquina. No lo sé, usted puede tomar como referencia a cualquiera. Pero claro, elogiando el buen proceder de estos para que sean imitados por los nuestros. Entonces, en función de esto, bien podría decirnos Dios al presente: miren a Tesalónica, miren a la iglesia de Tesalónica, digna de ser imitada, digna de ser replicada en ustedes. Y si bien es cierto, lo que Dios destaca de esta iglesia es su gran permanencia en las mejores virtudes que Dios les ha podido otorgar, lo hace, y esto es importante, lo hace destacando, entre otras cosas, que lo mantiene sin importar las pruebas por las cuales se encuentra pasando. Bueno es ser fiel, y de hecho creo que Dios lo anhela de nosotros, pero mucho más cuando la fidelidad en medio de la... Digo yo, todo mundo puede sentir gozo en los tiempos de paz, en los tiempos de bonanza, pero mantener el gozo en medio de las tribulaciones, eso es otra cosa. Mantener el corazón alegre en medio de la necesidad, eso es otra cosa. Mis amados hermanos, una vez pues leído tanto el versículo número 3 y 4, ya en el verso 5, entonces se destaca el tema de esta noche. Porque allí el apóstol Pablo le dirá a la iglesia de Tesalónica, dice esto, hablando de todo aquello por lo que la iglesia padece, pero igual se mantiene en el buen, diríamos, vivir, en la buena forma de manifestar, ¿sí?, la fe cristiana. Dice, esto es, verso número 5, demostración del justo juicio de Dios. ¿En qué sentido lo dice? Lo dice en el versículo 5 más adelante. Para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis, porque es justo delante de Dios pagar, dice allí, con tribulación
a los que os atribulan. En su primera parte. En su segunda parte dirá, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste, dice allí, el Señor Jesús, dice, desde el cielo con los ángeles de su poder. Y aquí es donde entramos obviamente en materia. Dios nos hace saber por su palabra no solamente que debe de ser reconocido como un Dios de amor, sino sobre todo también como un Dios elevado a un nivel de juez. Es decir, como un Dios justo. Donde se nos dice en los versículos que hemos leído que dentro del justo juicio que Dios establecerá, destacarán dos cosas. La primera, como lo dirá el versículo número 5, salir en la defensa de los justos. Cuando Dios dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, mi amado, Dios sale al frente para hacernos justicia. Claro, esa justicia muchas veces no la podemos experimentar como quisiéramos. ¿Y cómo es como quisiéramos? En el momento, cuando estamos pasando por la circunstancia de apatía, por la circunstancia de injusticia. Yo creo que el anhelo de todo creyente sería, Señor, me han ofendido hoy, Padre, y hoy mismo castígalos o repréndelos o hazles ver que yo no tuve nada que ver en el asunto. Uno anhelaría eso. Pero cuando Dios establece su juicio, no lo hace por lo general de manera inmediata, sino que siempre da prórroga, periodo de tiempo, una dispensación de tiempo, para poder dar lugar, sí, y lo hace para poder dar siempre lugar a un arrepentimiento. Pero cuando esto no ocurre, entonces también Dios sabrá perfectamente de que frente a la falta de un arrepentimiento, Dios tendrá que emitir su sentencia. Ahora, Dios, vuelvo y repito, sale como nuestro defensor, pero también sale como verdugo o castigador, ya que en el versículo siguiente que leíamos, es decir, en el verso 7, dice la Biblia, y a vosotros, versículo número 6, dice acá, verso 6, dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y en esa faceta, creo que todavía no conocemos a Dios. Dios lo anuncia, eso sí. Dios se anticipa diciendo de que Él es juez, pero todavía el mundo no lo conoce en esta faceta, Dios. Yo creo que hoy por hoy el mundo conoce a Dios en su faceta más esencial, amor. Usted dirá, hermano, ¿y esto que está pasando en tiempos presentes, acaso no es conocer a Dios en su faceta de juez? Mira, si algo Dios, por lo menos a través de su palabra, nos ha dicho, es que Dios a la fecha, al presente, al tiempo presente, no nos paga con la misma medida de nuestro pecado. Y obviamente cuando nuestro pecado no ha sido perdonado. Si algo Dios, por lo menos yo en la acerca, porque la Biblia me enseña acerca de cómo es Dios, amado, es que Dios no nos da lo que merecemos. No nos paga conforme a la gravedad de nuestra culpa. Más bien la Biblia hace saber de que nosotros más bien somos tratados con misericordia en el juicio. Y la Biblia menciona que en los evangelios que cuando se expone a alguien frente a un juicio, la misericordia sale triunfando sobre el juicio con respecto a lo que a Dios se refiere. Si se lo quiere ver con respecto a los hombres, amado, el hombre es implacable, el hombre no tiene misericordia. Dios sí. Por eso es que cuando al rey David Dios le dio a elegir cómo quería ser castigado, le estableció 3 opciones. Qué privilegio, la verdad, poder ver a Dios en esa faceta.
Pero a David le dice, ¿cómo quiere ser reprendido? Porque a la verdad David había hecho un acto, un censo, se había elaborado un censo en contra de la voluntad de Dios. Y a Dios esto le pareció una falta grave. ¿Sí? Obviamente hay antecedentes que hacen ver el porqué de esa gravedad en el censo que él realiza al pueblo. Mi amado, pero quiero rescatar esto. Dios le da a elegir 3 cosas. Y entre esas 3, las 2 primeras están sujetas a guerras y a conflictos provocados por el hombre, como parte de esa sentencia. Pero en la última, Dios le dice, ¿o quieres caer en mis manos? Y es justamente allí donde David dice, no, yo no quiero caer en manos de las naciones o en manos ni siquiera de mi propio pueblo. Yo prefiero caer en tus manos porque tú, siendo juez, sí, tienes misericordia. Y cuando, cotejando esto que le acabo de decir, cuando vamos a la escritura, al versículo 6 del capítulo 1 de 2 de Tesalonicenses, mi amado, Dios aquí se manifiesta como aquel juez que dará o que pagará con tribulación a los que os atribulan. Pero esta sentencia no es una sentencia inmediata, es una sentencia que está por cumplirse. Usted dirá, y lo que hoy estamos palpando como lo son plagas, pandemias, terremotos, huracanes, ¿acaso esto no son pagos de Dios como el juez? Y yo te digo, no, todavía no. Lo que hoy el mundo experimenta son las consecuencias de su propia forma, ¿sí?, en la que éste ha sembrado en esta tierra. Un ejemplo. ¿Por qué hoy por hoy hay más huracanes que antes? ¿Por qué hoy por hoy hay más tormentas eléctricas que antes? Sencillo. El hombre ha contaminado de tal manera todo el ecosistema de la tierra que todo este desorden natural que se ve, obviamente, llamado, provoca que la tierra, la Biblia dice que la tierra gime a una en toda ella para ser liberada. ¿Liberada de qué? De estos hombres o de esta población o de esta gente que con sus acciones deteriora el hábitat en la que nosotros obviamente nos desarrollamos. Y usted dirá, ¿y la pandemia? Mi amado hermano, tú tienes, creo yo, por lo menos una vaga idea de que toda pandemia, de que toda situación que en cuanto a virus se refiere, mi amado, ha sido gestada por el hombre. Mira que en la peste bubónica, sí, que fue una peste donde los ganglios se inflamaban y se hacían negruzcos, por eso se la conocía como la peste negra también. Mi amado, vino a consecuencia, en demasía, a consecuencia del exceso de desaseo, de falta de baño y de asepsia y de medidas sanitarias que provocaron, mi amado hermano, de que si la contaminación y la falta de control en las plagas, que obviamente por la abundancia de ratas, porque se decía que venía de las ratas, mi amado hermano, provocaran, la pulga de las ratas brincaban a los hombres y estas, obviamente, al picar con sangre, obviamente, al cuerpo humano, sí, transmitieron enfermedades. La fiebre española, mi amado, se provocó, para aquellos que de pronto no reconocen, sí, los hechos históricos, pero esta surgió en el año de 1918. Pero surgió en medio de la Primera Guerra Mundial, donde el hábitat de los hombres de diferente tipo de nacionalidades coexistieron en grandes campamentos donde las condiciones sanitarias eran deplorables y reconoce la ciencia que esto provocó el escenario idóneo para poder levantar una enfermedad que luego sería considerada como una pandemia. ¿Qué decir del coronavirus o del COVID-19? ¿Dónde aparentemente, ¿no? Luego me imagino que de que pase todo esto, se harán estudios, se lo aseguro, se investigará, se ahondará a fondo, pero ya por ahí hay cierto tipo de principios. Decir de que esto nació y creo que no me equivoco, ¿sí?, en la ciudad de Wuhan, allá
en la China, en un mercado donde el desaseo por donde se inicia sería el gestor prácticamente de este virus. ¿Qué es lo que quiero decir? Mi amado, el hombre ha provocado estos males. Y como consecuencia, sea como se haya gestado, pero el hombre ha metido sus manos en los juicios. Mi amado, esto ha provocado de que un mal nazca y se propague por todo el planeta. ¿Por qué hoy por hoy, obviamente, hay tantos movimientos telúricos? Mi amado, antes no se hacían pruebas atómicas. ¿Tú no crees que eso no deteriora las placas tectónicas? Yo sé que cuando se habla de geología, reconocemos que la Tierra se mueve. Esto es digamos, un movimiento normal de las placas. La placa de Nazca, del cinturón de fuego que también mencionan allí. Todo eso, mi amado, donde hay esas fricciones, donde las placas se mueven. Todo eso es obviamente un movimiento natural de la Tierra. Pero también es bien cierto, mis amados hermanos, que esta Tierra, esta bendita Tierra que Dios nos ha dado, el hombre la ha trastornado para mal. El hombre, mi amado, no ha respetado, ha perforado la tierra por extraer petróleo, ha malogrado lo que Dios dio. Mira, como para que pongas de muestra un botón. Dios a Israel se la lleva cautiva, o permitió que fuera llevada cautiva a Babilonia, entre muchas otras razones, dejando a un lado el tema del pecado, pero porque también Dios había dispuesto de que se le dé un tiempo de descanso a la tierra. Y Dios la hizo descansar 70 años de la malversación del hombre, de la explotación del hombre, para que la tierra no pudiera de alguna forma descansar de la explotación. Y le dio reposo de 70 años para hacerle entender al hombre de que la tierra también debe de ser cuidada. Mira que hasta Dios dice, no quiero andar mucho en esto, pero quiero rescatar las verdades bíblicas. Dios dice en su palabra que hasta el hombre que no cuida de su bestia, de su animal, es considerado como un hombre perverso. No quiero hoy por hoy a salir a la defensa de los animales, ni nada por el estilo, ni quiero ser humanista en el penoso, digo yo, sentido de caer en la exageración, pero Dios sí tiene cuidado, mi amado, de la hormiga. Tiene cuidado del buey, tiene cuidado del asno montés, tiene cuidado, mi amado hermano, del caballo, tiene cuidado del lobo, tiene cuidado de los peces, mi amado, tiene cuidado sobre todo de nosotros, el hombre, su máxima creación. Pero el hombre tiene cuidado de lo que Dios le ha dado a administrar. No. ¿A dónde quiero llegar con toda esta reflexión? En que Dios todavía no actúa como el juez justo. Hoy por hoy todo lo que el mundo experimenta, en su gran mayoría de males, se debe a la malversación de las cosas que Dios ha dejado en nuestra mano. Eso es más o menos como decir, cría mal a tu hijo hoy y mañana sufrirás por intermedio de él. La pregunta es, ¿Dios me está castigando con mi hijo? No. Aun cuando mucha gente sí dice, Dios me ha castigado con este hijo. Dios me ha hecho sufrir. No es eso, mi amado hermano. No lo criaste bien y cosechaste lo que sembraste. Pero Dios sí actuará como juez, como defensor de las injusticias que el hombre ha provocado, entre otras muchas cosas que ha hecho contra los hijos de Dios. Y tú, mi amado hermano que me escuchas, eres un hijo de Dios. Tú, mi amado amigo que deseas entregar a Cristo tu vida, cuando lo hagas, Dios saldrá en tu defensa. Dios saldrá en tu auxilio, como juez justo que es. A él el hombre perverso no lo puede sobornar, no lo puede comprar, no lo podrá jamás hacer inclinar la balanza a quien no la tiene. Más bien dice la Biblia en el versículo 7, ahora sí avanzo, y a vosotros que sois atribulados, es decir, a los que sufren por causa de Cristo, por causa de la injusticia,
A vosotros que sois atribulados, dice el verso número 7, daros reposo con nosotros, hablando con los apóstoles, en el caso ya del argumento propio que da Pablo. Dar reposo con nosotros, dice aquí. ¿Cuándo Dios va a actuar en justicia con su pueblo? ¿Cuándo? Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo. Allí recién empezará a conocerse a Dios como el juez. Hasta hoy se podría decir que se conoce a un Jesús como el hijo del carpintero, como el sufriente. Por eso muchos manifiestan en la religión tradicional a Cristo como el sufriente, como aquel que está todavía coronado con espinas. Amado, Jesús hoy por hoy ya dejó a un lado la corona de espinas. Hoy tiene una corona de rey. Tiene una posición de ser el Señor de señores. Mas ahora quisiera complementar lo que menciona Pablo en este versículo 7 con una referencia de lo que también dice el Señor. Y quisiera que me acompañaras, por favor. Ven conmigo en el Evangelio, en la carta del apóstol Pedro. Ven conmigo al capítulo número 4. Dice el Señor del verso número 4 al 5. Dice el Señor allí. A estos, hablando del mundo entero, frente al pequeño reducto que es la iglesia, a los hijos de Dios. Y aquí hay como una especie de reproche al mundo por el maltrato que le da o la mala posición en la que ha dejado a la iglesia o a los hijos de Dios. Dice en el versículo número 4, a estos les parece, o sea, es decir, al gran conglomerado del mundo, les parece cosa extraña a ellos que vosotros, es decir, que los hijos de Dios, no corráis con ellos en el mismo desenfreno. Y dice allí de disolución. ¿Y qué hacen ellos con los hijos de Dios? Y dice, y os ultrajan. Mira esto es importante. Porque allí Dios me da la causa de poder yo entender por qué el mundo me desprecia. De ahí que Jesús diría para los cristianos, para los discípulos, que los enemigos, los primeros enemigos que tendrá un creyente, son los enemigos que están en la propia casa. ¿No te ha pasado de que una vez que entregaste tu vida a Cristo, ahora te menosprecian tu familia? Ahora ya no te consideran, ahora ya te han dejado a un lado, ya no te llaman, ya no te buscan. ¿Por qué? Porque compartes con ellos su misma devoción, diríamos así, de lo que antes obviamente a ti te fascinaba. Es decir, ya no te llaman para el baile, ya no te llaman para tomar, para libar, ya no te buscan para hacer las cosas malas. Tus amigos, de hecho, ya te han excluido de tu vínculo social, porque ahora eres, como solemos decir en el ambiente evangélico, porque ahora ya eres hermanito. Mi amado, dice el Señor, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución. ¿Y qué terminan haciéndonos? Ahí está. Y os ultrajan. Y te rechazan. Y te insultan. Y te tratan despectivamente. Y claro, la iglesia, los hijos de Dios, ¿se tienen que defender de esto? No. Nos toca, como Jesús nos dijo que teníamos que hacer. Si te pegan en la izquierda, pon la derecha. Si de alguna forma te señalan con un apodo y te llaman por el apodo, claro, un apodo despectivo porque eres cristiano ahora, te dicen ahora el loco, te dicen ahora el hermanito, pero con desprecio, con palabras obviamente agresivas. Esto lo llaman a veces en el mundo secular, hacen bullying contigo. Mi amado hermano, dice la Biblia ya en el versículo número 5 de la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, dice, pero ellos, hablando de los que te ultrajan, de ellos que te vituperan, de ellos que te tienen en poco,
Mira, yo he podido de alguna forma reconocer a través de las consejerías que hay muchos hermanos y hermanas que cuando se acercan a mí a pedir obviamente dirección, consejo por situaciones, sobre todo dentro del hogar, es que ellos se sienten maniatados de no poder defenderse. Claro, podrían defenderse, pero no lo hacen, porque aman más a Dios y han dejado la carga en Dios. Y ellos inclusive hacen saber diciendo, hermano, pero yo se lo dejo al Señor. Me maltrata, hermano, me pega inclusive, me lastima con sus palabras, pero yo lo dejo en el Señor. Y hacen bien. Te cuento que hacen bien. ¿Sabes por qué haces bien? Porque a ti y a mí no nos toca vengar la venganza. A ti más bien y a mí nos toca es pedir misericordia por ellos. Porque yo sé que lo hacen por ignorancia. Y si bien es cierto, algunos no lo hacen sin el intelecto, saben lo que están haciendo. Hay quienes abusan de eso, de que somos hijos de paz y, digo yo, se ensañan con los hijos de Dios. Pero dice el Señor en el versículo 5 del capítulo 4 de la primera carta de Pedro, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Ahí aparece otra vez, ¿quién? Dios, el gran juez. Es decir, mi amado, en la tierra puede ser que nunca se nos haga justicia. No es que te estoy desanimando, pero sí te estoy dando por lo menos que consideres esta opción que la Biblia me hace saber. Porque recuerda que leyendo como se ha leído allá en la carta de Tesalonicenses, recuerda, ¿qué decía el versículo número 7? Y vosotros que sois atribulados, daros reposo, pero cuando se manifieste el Señor. Ahora, si Dios comienza a obrar en justicia contigo desde ahora, qué bien por ti. Fascinante. Te felicito. Que Dios ha salido en tu defensa. Y de hecho yo veo en la Biblia a muchos hombres de Dios que Dios les ha hecho justicia. Les ha hecho inclusive hasta venganza por el mal que han recibido sus hijos. Pero esa no es la regla general. También he visto a través de la Biblia a muchos otros que durante su tiempo de vida en esta tierra solo recibieron sufrimiento, solo recibieron males. Pero ellos por esto no se desanimaron, sino que por el contrario supieron esperar en Dios. Y en su esperanza Dios no los avergonzó. Dios no los desestimó, sino que por el contrario, Dios los fortaleció para que puedan resistir hasta el fin, sabiendo Él obviamente que en el postrer tiempos por ciento que están ya muy cercas, Dios saldrá como el gran defensor de ellos. Si a esto complemento, mi amado hermano, lo que dirá la Escritura, y quisiera por favor que me acompañaras en la misma carta de Pedro, pero ahora en el capítulo 5, mirando de manera muy puntual ahora lo que Dios nos dice allá en el capítulo 5, versículo número, si voy a leer del verso número 8, pero quiero llegar al verso número 10. Dice el Señor lo siguiente, primera de Pedro 5, verso 8 al 10. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual dice el verso 9, resistid firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Qué cosa se va cumpliendo en todo el mundo con nuestros hermanos? Los mismos padecimientos. Hoy a ti te engañaron, aquí de pronto en esta ciudad, en Guayaquil, te fueron infiel o descubriste una infidelidad, llamado de pronto allá en Francia o allá en Budapest o por allá en Corea del Norte, a otra persona
lo han decepcionado, le han roto el corazón como te lo rompieron a ti aquí. Y de alguna forma esa otra persona desde lejos se identifica contigo. Pero Dios no olvida el mal que te han provocado. Claro, mi inclinación por ellos y perdonarlos y estimarlos. Pero Dios sabe perfectamente que cuando un pecado no ha sido llevado en arrepentimiento, mi amado, es un pecado juzgado. Entendamos esto de Dios. Por eso que a Dios hay que reconocerlo también en esta faceta. Dios, mi amado hermano, también obra en justicia y nos, mi amado, diríamos así que en su justicia sale a nuestra defensa obrando en justicia. Pecado arrepentido es pecado perdonado. Pecado no arrepentido es pecado juzgado y por ende retribuido con sentencia de juicio. ¿Qué dice el Señor, mi amado, en el versículo número, en 1 de Pedro 4, versículo 8 al 10? Ahora leo el versículo número 9. Dice el Señor: al cual resistís firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Verso 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, ojo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo, es decir, después que hayamos padecido, Él mismo, mira qué va a hacer con nosotros: nos perfecciona, nos afirma, nos fortalece y nos establece. ¿En dónde? En su reino. En Cristo Jesús. Nos dota a través del sufrimiento, nos pule a través del dolor. Y claro, nos recompensará luego de ese sufrimiento. Hay un pasaje bíblico que a mí me encanta, es muy, muy bonito y se encuentra en Lucas, en el Evangelio de Lucas, capítulo 22. Porque es que el Señor se lo da a sus apóstoles, haciendo notorio de que todo lo que ellos han padecido, todo lo que ellos han soportado, vendrá en el día postrero con una acción de justicia de parte de Dios hacia ellos, por haber estado con Jesús, identificados en todo. Y cuando digo en todo, hablo hasta en su sufrimiento y su dolor. ¿Dónde está ese texto? Acompáñame por favor al Evangelio de Lucas, capítulo número 22, versículo número 20, dice aquí, versículo número 28 al verso número 30. Lucas 22, capítulo número 22, versículo 28 al 30. Pero a vosotros, dice el Señor, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues, mira aquí cómo Dios actúa en justicia con ellos. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa, en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. ¿Te puedes imaginar todo esto? Todo ese privilegio, toda esa honra. ¿Quién la podría sino dar sin haber hecho un juicio de valor de lo que ellos habían escogido? Y de que obviamente ellos, por dejarlo todo y siendo vituperados y maltratados, porque, amado hermano, debemos de ser muy conscientes en que los apóstoles, en la gran mayoría de ellos, murieron a mano de sus perseguidores. Pablo fue decapitado. Pedro fue crucificado. Santiago, por ejemplo, mi amado hermano, fue arrojado desde el pináculo del templo, arrojado por la turba. Mi amado hermano, fue arrojado del pináculo, dicen los historiadores de la iglesia,
cayó al suelo desde una gran altura, y dice a través de los escritos tanto de Flavio Josefo como de Eusebio, que no muriendo por el impacto, sino que quedando todavía con vida, vino alguien de entre la multitud y con un mazo de lavar ropa le reventó la cabeza en el suelo. Sí, mi amado hermano, todo es cuestión de hurgar un poco cómo sufrieron los padres de la iglesia. La pregunta es, ¿quién les hizo justicia? Quisiera, por favor, que tú me acompañaras al libro de Apocalipsis. Es necesario, creo yo, reconocer algo especial. Acompáñame, por favor. Sí. Y ven conmigo a ese último libro, sí, de la Biblia. Veamos qué nos dice el Señor con respecto a aquellos sufrientes que penosamente, luego de haber soportado en esta tierra tanto dolor, tanta angustia, luego clamarían a Dios, al Rey o al Dios juez, que se les haga justicia. Apocalipsis capítulo número 6. Ven conmigo, por favor. Apocalipsis, libro de Apocalipsis, capítulo número 6. Sí, sobre todo, obviamente, voy a dar énfasis al versículo número 10. Dice el Señor allí lo siguiente. Y clamaban a gran voz, diciéndole, ¿a quién? A Dios. Decían, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero? Y escucha esta expresión, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra. Y allí el Señor, mira lo que hizo, verso 11. Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Es decir, deberían de pasar por el mismo proceso de, diríamos, de dolor injusto. Diría cualquier hermano, está bien, yo soportaría el dolor si fuera bien justificado. Pero sufrir injustamente, eso es otra cosa. Solo Dios puede lograr esa valentía, esa talla, ese soporte de poder decir, hermano, no importa lo que tenga que pasar, lo sufro y sé que lo hago de manera valiente, y cuando sufro lo hago no de manera justa, sino de manera injusta. No sé, cualquiera diría, está bien, descuénteme el dinero, pero sabiendo que posiblemente lo cogí. Pero que te descuenten dinero sin haber tomado, sin haber cogido, sin haberlo hurtado, sin haberlo robado. Eso es una injusticia. Y la iglesia, actualmente, la iglesia verdadera de Cristo, sí sufre injusticias. Padece. Y Dios dice, tranquilo, yo sé que oras por ellos para bien. Si se arrepiente, yo actuaré como el Dios juez, como el Dios que castiga la falta de un mundo no arrepentido. Y culminando esta enseñanza para pasar directo a la oración, leyendo nuevamente el texto inicial de estudio, que es segunda de Tesalonicenses capítulo 1. Ahora voy al versículo número 8 en adelante. Dice el Señor, hablando de cómo aplicará su justicia, dirá, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán, tiempo futuro, pero muy cercano, por cierto, sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Cuando venga, dice el verso número 10, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. ¿Por qué? Porque verán a Dios obrando
en justicia, obrando en verdadera equidad. Y dice el Señor, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Es decir, porque le has creído a Dios y no has sus promesas. En el verso 11 dirá, lo cual asimismo oramos siempre por vosotros. Nuestro Dios nos, dice aquí, os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Mi amado, Dios es el gran juez. No implores a Él por el momento para que obre venganza. No. De hecho, el Señor Jesús nos dijo todo lo contrario. Es decir, si te hacen algo, si te ofenden, perdónalos. Y pide por ellos para que Dios los perdone y los haga salir de esa torpeza en la que viven. Tú no necesitas pedirle a Dios que te haga justicia. Él lo hará. Mira lo que te estoy diciendo. Tú no necesitas pedirle a Dios que de pronto aquel que te está levantando un falso, que te está levantando una calumnia, tú le digas, Señor, me está calumniando, Padre. Avergüénzalo. ¿Verdad que así a veces cuando nos sentimos heridos, oramos? Señor, me robó, me estafó, Señor. Padre, que lo metan en la cárcel. No digo que no es lo correcto, visto bajo las leyes terrenales. Sí, es lo correcto. Pero como hijos de Dios, nos toca a veces pasar grueso. Dijo una vez el Señor, a través del apóstol Pablo, ¿por qué más bien no sufrís el oprobio? ¿Por qué más bien no dejas que el vituperio de Cristo venga y lo asimiles con orgullo y con temple? Mi amado, Dios sabe las injusticias que te han hecho. De eso no tienes por qué decírselo al Señor. Puedes orar por ello, pero ya Dios lo sabe. Si esa persona que te ha ofendido o que te ha turbado no se arrepiente, mi amado, Él se las tendrá que ver con Dios. No contigo. No os venguéis, dice el Señor. No os venguéis. Dejad lugar para la ira de Dios. Eso es lo que Dios nos enseña con su palabra. ¿Para qué? Para que el juez justo, cuando obre en justicia, amado, el hombre que está siendo juzgado por Dios, no tenga excusa. Que él no pueda decir, el hermanito ya aplicó justicia. No sé por qué me estás castigando si él me mandó a la cárcel. Si él también, si yo le rompí el espejo y él también me rompió mi espejo. Mira que a veces así actúa. Tú has visto cuando hay esos accidentes de tránsito y no hayan la forma de poder llegar a un acuerdo. Dice, tú me rompiste el retrovisor, ahora yo te rompo el parabrisas. Así es la justicia humana. Y así es como se quiere vengar. Tú le hiciste pegar a mi hijo, ahora yo voy a hacerle pegar al tuyo. ¿Verdad? Y eso pasa a veces entre cristianos. Mi amado, no es, como hijos de Dios, no es la guía del mundo la que yo debo de seguir para hallar justicia. Es la guía de Dios, la que hoy su palabra me está diciendo, en la que yo debo de esperar pacientemente. Mi amado, espero que en Dios hayas recibido hoy el consejo y vamos ahora a dedicar esta última parte, poniendo obviamente tu causa delante de Dios, que Él es el juez, para que Él la defienda. ¿Cómo lo hará? No es tu problema, pero déjalo en las manos de Dios. Él hará lo que tiene que hacer. Tú espera y confía en Dios, porque Él no te dejará ni te desamparará. Estará contigo todos los días hasta el final de tu vida. Te lo aseguro. Ahora, mis amados,
vamos a pasar a ese precioso tiempo de oración. Espero que hayas podido enviar tu necesidad, ¿sí?, de manera muy puntual para nosotros hoy unirnos a este gran conglomerado de hermanos y amigos que nos están escuchando, porque creo yo que hoy más que nunca debemos de estar unidos en oración. Lo que no puede hacer la medicina, Dios lo puede hacer. Lo que no puede hacer el hombre, Dios lo puede hacer. Donde no hay otra forma de ver respuesta, la fe que Dios sí nos ha dejado puede mover montañas. Así que pasemos, sí, agradezco a mi esposa, que es la que está atenta. Mira, ella es la que escribe, la verdad, estos papelitos, ¿no?, estas hojitas, con todas las peticiones que tú estás, sí, haciéndolas saber a través tanto del Facebook como del WhatsApp o de las redes sociales. Como quisiera, pues, en esta preciosa noche que ahora te unas conmigo para poder presentar cada una de estas peticiones y de esa forma poder ver en Dios respuesta. Créeme que no es fácil estar todos los días transmitiendo. ¿Sí? Yo sé que en el mundo secular hacer videos de Facebook, videos de YouTube son remunerados, y por eso obviamente muchos lo hacen, ¿no? Otros lo hacen por popularidad, pero aquí no buscamos ni lo uno ni lo otro. Aquí lo único es que estamos cada día en Dios buscándolo. Cada día estamos en Dios peleando una batalla, amado hermano. ¿Sí? Me entenderás de que no siempre es fácil dar un mensaje de Dios. No siempre será fácil tener el ánimo y el deseo de orar. Como seres humanos nos sentimos frágiles, nos sentimos cansados, nos sentimos débiles, pero nos refugiamos en Dios y Él da fuerzas al cansado. Él, amado hermano, de donde no hay fuerzas, pone de sus fuerzas. Y yo te digo estas palabras para que tú allá, desde el otro lado que me estás viendo y estás escuchando, puedas también sacar fuerzas de donde no hay. ¿Y dónde las encuentras? En Cristo Jesús. Él da fuerzas al cansado. Más bien al que no tiene ninguna, Él se las concede. Mi amado, haces bien en buscarlo. Haces bien en hacer esta labor, si podría decirle así, de sacrificio. Y me refiero de sacrificio de una manera sana. Porque sacrificio a Dios alguno, nada lo asombra. Él ya aceptó el gran sacrificio, el de su Hijo. Y eso es suficiente para darnos perdón. Todo lo demás es un deseo de agradar a nuestro Padre y de servirle por gratitud. Y oramos sabiendo de que Dios, sí, haga la obra, va a hacer la obra de bendición en nuestras vidas. Vamos por favor a orar. Así que te pido que inclines, sí, tu corazón más que tu cabeza, tu corazón, y estés atento y hagas tuya cada petición que hoy sí, que vamos a leer, que se está dando a conocer, para que de esa forma, sí, muchos puedan beneficiarse. Y como lo he hecho saber también en otros momentos, es también importante que des a conocer los testimonios, los milagros que Dios hace en tu vida, como también la hace en la mía. Yo quisiera arrancar con esta narrativa, haciendo saber a la iglesia de que mi madre, gracias a Dios, está recuperándose. Está mucho mejor. Sí, para los que no lo saben, tuve que traerla a mi casa y para mí es un privilegio poderle servir. ¿Sí? No hay nada que yo pueda hacer, a la verdad, te soy muy honesto, de lo tanto que ella ha hecho por mí. Yo entiendo, mi amado hermano, que esta acción lo hago por obediencia, ¿sí? No solamente a Dios, sino también a ella, ¿sí? Por amor. No hay mejor acción que pueda hacer un hijo que atender a sus padres en sus necesidades. Ellos lo hicieron todo por nosotros, ¿cómo no poderlo hacerlo por ellos también? Para mí es un privilegio, una honra poderlos tener aquí. A mi papá también, que el día de hoy vino a mi casa y está conmigo. Sí, yo siempre me he quejado de que mis padres a veces me hacen visitas de médico, pero hoy Dios me ha dado el privilegio de tenerlos en casa, de servirles, mi amado, y espero que Dios me los guarde, me los cuide y que siga tratando con mi mamá con su salud
que pueda ella cada día evolucionar más y más para bien, y que me los guarde obviamente hasta donde Dios desee tenerlos aquí en esta tierra. Mientras estén aquí, mi Dios, yo me sentiré honrado de tenerlos a ellos junto a mí. Como petición de oración comienzo también a dar a conocer la petición que hace nuestro hermano Alex Subías. Como sabrán, mi hermano por el grupo de WhatsApp de la iglesia ha hecho saber la partida también de su padre, me parece, ¿verdad? Sí, ha hecho saber la partida de su padre, sí, y está pidiendo que el Señor fortalezca a nuestra querida hermana también Ney Contreras, para que la mamá de él, para que el Señor le dé fuerza. Qué duro debe de ser, a la verdad, experimentar la pérdida de un padre y de una madre. Amado, me identifico, ¿sí? El dolor no se puede sobrellevar, ¿sí? Solo Dios es el único que puede llenar esos vacíos. Y que espero en Dios que el Señor me lo mantenga en la gloria, a quien ha partido y a quienes han quedado, me los mantenga también con su poder, con su fortaleza. Que Dios bendiga y guarde la vida de mi hermana Ney Contreras y de toda la familia, ¿sí? Para con mi hermano Alex Ubía. También nuestro hermano Rómulo Solís, ¿sí? Está pidiendo oración. Su salud está resquebrajada en este momento. Tiene fiebre alta, tiene dolor en los huesos, dolor en la espalda. Amado, usted sabe cómo son estos síntomas que golpean la vida, ¿sí? Del pueblo y de toda una nación, de todo un planeta, mi amado hermano. ¿Sí? Que Dios traiga recuperación en la vida de mi hermano Rómulo. Javier Candelario da gloria a Dios por la sanidad obtenida días atrás y testifica que se encontraba con una fiebre sumamente alta y con dolor en el cuerpo, y cuando oraron por él, dice el testimonio de mi hermano Javier, en ese mismo momento comenzó, dice ahí, a sudar en exceso y fue sano. Ya no tiene dolor, ya no tiene fiebre, se ha quedado ahora, ¿sí? Totalmente, dice, restablecido, y continuamos orando los unos con los otros sin desmayar. Agárrate de esos testimonios, mi amado hermano. Si tú que me escuchas y que te identificas posiblemente con los mismos síntomas, ten fe, mi amado, ten fe. Dios hace milagros como estos y más todavía. Ten fe, acércate a Él con fe. ¿Qué dice la carta a los Hebreos? Que sin fe es eso, tal como lo has dicho. Sin fe es eso, imposible agradar a Dios. Porque todo aquel que se acerca a Él debe creer que Él es real, que Él existe y que Él es galardonador de los que le buscan. Bien por mi hermano Javier, que el Señor lo siga, sí, lo siga bendiciendo y siga siendo Él canal de bendición para otros. Mi hermana Marisol Ortega pide oración y fortaleza por todas las familias que están perdiendo seres queridos, para que el Señor sí pueda continuar glorificándose y también pueda ir sanando a aquellos que están enfermos. Pide protección, misericordia, dice, por las familias y por el mundo entero. Javier Candelario también hace una nueva petición para que podamos estar orando, dice aquí, por su suegro Ruperto Quintero. Tiene tos, tiene fiebre, por Clara Vargas, que tiene tos, por la familia de él y por las familias del mundo. Priscila Correa pide oración por su consuegro, quien está enfermo, muy delicado, dice aquí, ya que está aislado en su domicilio. También en esta noche nuestro hermano Andrés Cheme, sí, bendiciones allá por la Flor de Bastión, a ese precioso pueblo, pide oración por su familia, por sus padres, por sus hermanos. Pide oración por mi hermano Alejandro, que está bastante delicado. Esperamos en Dios que sí, el Señor haga una obra allí de restauración en su vida. Pide por su suegra, por su familia y por las familias del Ecuador. Marta de la Cruz pide oración nuevamente, dice, por nuestro hermano Alejandro, por su familia, para que el Señor haga la obra en sus vidas. Pide oración también por aquellos que están
al pie de la batalla, ¿sí?, en esta pandemia. Es decir, médicos, enfermeros, enfermeras, por el cuerpo militar o de policía, que ¿sí?, todas las autoridades. Pide por los bomberos, y por todos aquellos que están de alguna forma trabajando para el servicio de la gente. Pide también oración para que el Señor obre misericordia por toda su creación. Nuestra hermana Zoila Domínguez, allá en la Flor de Bastión, también está dando a conocer su petición de oración en esta noche. Dice: a todos los que estamos pidiendo por nuestros hermanos, y tanto como es Alejandro, y muchas familias en necesidad, sí, pide oración de respaldo por la familia también de ella, para que también el Señor levante a su esposo cada día, por los niños, por nosotros los pastores. Les agradezco por nuestra familia, por nuestros hermanos en Cristo, para que el Señor nos libre de toda maldad. Mi hermana Bélgica Candelario también hace su petición de oración por el hermano Alejandro, por la familia pastoral, muchas gracias, y por toda la humanidad. ¿Sí? También en este tiempo nuestra hermana Mayra, ¿sí?, María Fernanda Reyes pide oración por Leonela Jurado, está muy delicada, por la familia Florencia y por todas las familias ecuatorianas y por el mundo entero. Moisés Daki pide también oración por Gerardo, ¿sí?, su padre tiene fiebre, dice aquí. Pide también oración por la mamá de Fiorella, ¿sí?, que está delicada de salud. Ella se llama Leonela Marcillo. Y pide oración también por los líderes de la iglesia. Yesenia Castro pide por Carlos Plúas, está delicado de salud, tiene dificultad para respirar. Pide también ella por Gregorio Castro, tiene problemas respiratorios y está obviamente desanimado y sí, se encuentra totalmente débil, ¿no? Necesita fortaleza divina. Rosa Cruz de Chonillo pide una vez más por la salud de la hermana Susi Tomalá. Está mal, ¿sí?, y tiene obviamente el COVID-19. Por Lidia Egas también y su esposo, pide ella por sanidad. Por el hermano Alejandro, por sanidad. Por el hermano Pastor Chonillo, el esposo de ella, que está afectado también del estómago, que pide sanidad. Marina Montalvo, nuestra hermana, pide oración por sus sobrinos, Ríos Montalvo, ¿sí?, por la pérdida. Ellos han sufrido la pérdida de su padre, ¿sí?, un varón llamado Luis Ríos. Que el Señor traiga consuelo y paz a sus corazones. Andy Pincay pide oración por toda la familia, para que el Señor lo siga, dice aquí, dándole salud y fortaleza. Pide también por nuestro hermano Alejandro, para que se recupere pronto. En esta última, me parece que sí, tenemos, creo, un registro más. Nuestra hermana Ginger Parrales pide oración por las familias que están pasando enfermedades, ¿sí?, de este tipo de índoles. Pide por los niños de la iglesia. Pide por los hermanos en Cristo que están, dice allí, con síntomas del coronavirus o dengue o de cualquier otra enfermedad tropical propia de este tiempo. Pide también por las familias que no tienen alimento diario. Pide por la familia pastoral, le agradezco, y para que Dios pueda también, ¿sí?, darnos su mano de protección. Fiorella Ambi, una vez más, se acerca en esta noche para pedirle al Señor en estos tiempos, ¿sí?, perdón, Padre, y por salud de su amiga Yemima Moreira, que tiene fiebre. También por Gerardo Daki, que está delicado de salud, tiene dolor de cabeza y dolores musculares. Pero también quiere dar gracias y gloria a Dios por la salud que ha sido restaurada de su mamá, quien así se recupera milagrosamente y ya no tiene ni dolor ni fiebre. Y también dice, pide por la salud de Nayeli Candelario y por su papá Javier Candelario. Así que bueno, mi amado, sí, otro testimonio más de sanidad, una sanidad milagrosa. Créame que Dios obra así. Dios es, mi amado hermano, todo poder, ¿sí?, y hará conforme también a nuestra fe. Ruth Manjarres pide oración, pide, sí, por la salud de todos sus parientes. Wendy Villacrés en esta noche pide oración por sanidad para su esposo Renzo, que ya no percibe los olores, ¿sí?, es decir, ha perdido la facultad, ¿sí?, del olfato. Pide también, dice, por ella, que ya que está angustiada y tiene ansiedad. Sí, bueno, es un proceso, obviamente, esto del coronavirus, pero
tenemos que sacar fuerza de donde no tenemos. Y esas fuerzas solo las vamos a encontrar en la presencia de nuestro Dios. Mis amados, sí, tenemos alguna otra última, sí, esta creo que es la última, sí, última hojita de registro para poder pasar ya a este precioso tiempo de clamor. Sí, piden también, dice aquí, por los hermanos que están delicados de salud y también dice por aquellos que están recuperándose. Están pidiendo por nuestra hermana Anita de García, piden por mi hermano Ramón Sabando, piden por la hermana Olga, mi hermana Olga Alegría, pide por su hija Jessica para que el Señor la sane. Ana Villegas pide oración por su hija también que tiene síntomas y dolores a los pulmones. Ariana Domínguez pide oración por su sobrina Abby, tiene fiebre. Julia Herrera pide oración por sanidad por su hermana Carolina Herrera, dice tiene neumonía. Isabel Pisa pide oración por su abuelita Emilia Morán, dice, y para que el hermano Alejandro sí, también se recupere. Pide también por su suegra Flor Baque y da gloria a Dios. Dice aquí por sanidad ya que tiene dolor en sus riñones. Tenía dolor en sus riñones. Es decir, que da testimonio por ese milagro. También dice aquí, tiene un apellido, Bosques, pide por aquellos que trabajan como guardias en las ciudadelas, sí pide protección. Jorge Domínguez pide por Anthony Domínguez, tiene fiebre. Vanessa Piloco pide por su salud y por su familia. Y por último, nuestra hermana María Guillén pide por la sanidad de Alejandro y todos los hermanos que están delicados de salud. Bien, mis amados, hasta allí se da lectura a las peticiones que usted tenga, sí, hasta el momento. Así que hoy le invito, por favor, a inclinar su rostro y vamos a hacer una oración, ¿le parece? Oremos al Espíritu Santo. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Señor, te agradecemos, Señor amado, porque nos permites ahora identificarnos con todas estas necesidades que tu pueblo, Señor, Padre, está pasando en este momento. Suplico, Espíritu de Dios, suplico, Padre amado, que tú hagas una obra, Señor, de misericordia. Mira a los que están enfermos, Señor. Mira, Padre amado, aquellos que en ellos se está manifestando recién los síntomas, Padre, de esta enfermedad. Espíritu Santo, tú tienes poder. Tú tienes, Señor amado, Padre, el control también. Tú tienes, Señor amado, mi Dios, en tus manos escondida la sanidad para ellos. Señor, y digo escondida porque muchos la quisieran recibir. Pero mi Dios, solo tú, Padre, sabes quién ha de ser sano. Solo tú, mi Dios. Y yo quiero, Padre, creer en esta noche que aquellos que te buscan, Señor, van a obtener de ti la sanidad. No en vano, Señor, dándonos a través de muchos ejemplos, de muchas parábolas, Señor, nos has dado enseñanza de aquel que llama se le abre, que aquel que pide se le da, que aquel que se acerca a tu puerta, Señor, tú le abrirás, Señor amado. Eso implica, Padre, que tú no dejarás a nadie con la mano extendida, pero a nadie que se acerque a ti a pedirte, Señor. Si el hombre te busca, tú no te escondes, los atiendes, Señor. Y en tu amor, Padre, le das la sanidad, le das la restauración. Mira, oh Dios, a nuestros hermanos y hermanas, que a todos y cada uno de ellos han pedido para que otros puedan recibir el milagro. Hay quienes también han dado testimonios. Sigue trabajando en sus vidas, Señor, para que ese testimonio vaya en crecimiento, vaya en aumento. Y por aquellos que hoy por hoy, Señor, están en desgracia, están en enfermedad, en dolor, Padre, aún, Señor, si esto es algo grave, mi Dios, para ti no hay nada complicado. Para el hombre se complica, pero para ti, Señor, nada hay imposible. Todo es fácil para ti. Todo, mi Dios, es de manera, diríamos, Señor, tanto espiritual como física. Para ti esto no es problema. Tú tienes la solución inmediata, Señor, a esos males. Sí, Señor. Oh Dios, pero los otorgas
a quien en tu corazón, Señor, tú se lo deseas brindar. ¿Y cómo no se lo entregarás si vienen ante ti arrepentidos? Si vienen ante tu Padre, ante tu presencia, Padre, no con orgullo, sino con sencillez, con humildad, Señor. Porque tú, mi Dios, desechas al orgulloso. Pero, Padre, te inclinas ante la necesidad de aquel que viene, Padre, humillado. Dice la Biblia que un corazón contrito y humillado, tú no lo desprecias, Señor. Gracias por eso, Señor. Extiende ahora, mi Dios, en tu poder, tu mano y tócalos, Señor. Y en tu nombre, sánalos para gloria tuya. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias porque no ha habido la necesidad de estar presente para que un milagro ocurra. Sí, Señor. Tú estás ya ahí, porque tú estás en todo lugar. Aleluya. Y tú mismo te has encargado de tocarlos y de restaurarlos para gloria de tu nombre. Sí, Señor, gracias por los milagros. Permíteme, Señor, si fuere posible, mañana mismo, Padre, en una nueva edición de estos tiempos en vivo, de hacer saber el milagro que hoy tú les has, Padre, otorgado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mi amado, agradezco al Señor. Creo que en este precioso momento Dios ha hecho algo especial. Dios ha hecho algo que te asombrará. No pierdas la esperanza. Si algo la iglesia debe de tener hasta el fin, a través de la paciencia, es fe. Y no es otra cosa más que tener en Dios esperanza de las cosas que Él nos va a otorgar. Son grandes, hermanos, ya vienen. Grandes, te lo digo, ya vienen. Espéralas con fe. Amén. Y de esa forma, cuando ya las tengas en tu mano, puedas decir, yo ya lo sabía. Dios me lo había prometido y a mí me tocaba solo esperar un breve tiempo. Amén. Mi amado, de mi parte de mi esposa también que está aquí presente, te mandamos un cordial y fuerte abrazo. Si no te podemos abrazar presencialmente y si así te tuviéramos enfrente, hasta que pase estas restricciones tendríamos que abstenerlo, pero en el espíritu sí podemos darte un fuerte abrazo, un fuerte y caluroso apretón de manos, ¿sí? Un beso, ¿sí? Un ósculo santo, dice la Escritura, ¿sí? Y sabemos que ¿sí? Estamos estrechamente ligados por el amor del Señor, por el amor de nuestro Salvador Jesucristo. De mi parte, un bonito descanso. Recuerda que los hijos de Dios en paz se acuestan, en paz descansan y se levantan. Amén. Dios te bendiga de mi parte, Dios te guarde y recuerda que mañana la iglesia, si así Dios lo permite, estará abierta desde las 9:30 de la mañana hasta las 11 para recibir tu petición de oración. Estamos siempre orando, ¿sí? Para poder también otorgarte un pasaje de la Escritura, ¿sí? Y si deseas, puedes también venir y contribuir para poder seguir forjando las canastas que estamos, o las funditas que estamos entregando a nuestros hermanos. Nos hace falta víveres como es de pronto pues aceites, atunes, lo que son ya la gramínea, como lo es lenteja, frijoles, todo lo que tiene que ver con alimentos no perecibles. Tráelos, que los estamos recibiendo, y de esa forma harás feliz a una familia. Amén. De mi parte, Dios te guarde y Dios te bendiga, y a Dios, al Hijo y al Espíritu Santo sea todo honor y toda gloria en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.